Muy bien, el día de hoy vamos a iniciar a ver el tema número 4, que se llama el Evangelio de la Misericordia, Jesús, el rostro de la misericordia. Lo que este tema nos indica es que nosotros tratamos de ver cómo Jesús nos enseña que el Padre es misericordioso, cómo nos enseña que es ese Padre amoroso. Recordamos nosotros que muchas veces en otros cursos nos han hablado, o en el Antiguo Testamento, nos hablaban de que Dios castigaba a los que se portaban mal y que los que estaban enfermos, que los que eran pobres, que los que tenían problemas, eran porque recibían el castigo de Dios. Mas, sin embargo, no es así, sino que prácticamente Dios nos enseña, Jesús nos está enseñando que Dios es misericordioso, que Dios es bondadoso, y nos dice que nosotros debemos de imitarlo a Él y tenemos que llegar a ver esa misericordia. En sí, ese es el tema que vamos a tratar el día de hoy. Y para eso nosotros vamos a empezar con nuestro enlace, como siempre lo hacemos, recordando qué es lo que hemos visto en nuestro curso. Inicialmente nosotros en nuestro curso vimos cuál era el significado del camino. Lucas en su evangelio ve la vida de Jesús como un camino que viene un camino tiene un principio y un fin, va de un lugar a otro, es una comunicación que hacemos con Él. Y ahí nos da varios significados del camino. El camino que debemos de caminar para llegar al Padre, ese es uno. La misión que trae Jesús, esa es parte del camino también. Pero lo principal que busca también Lucas es ese camino que no se debe de hacer solo, sino que es el camino acompañado, que es el camino sinodal. Ahí es donde nosotros vamos aprendiendo cómo es que vamos a caminar, cómo es que debemos de caminar. ¿Y quién nos va enseñando ese camino? Pues Jesús con sus enseñanzas. Después nosotros vimos el programa evangelizador de Jesús en el tema 2, cuando Jesús llega a la sinagoga, toma el rollo de Isaías y nos proclama, nos interpreta su vida. El Espíritu de Dios sobre mí, vengo a auxiliar, a liberar a los pobres, a los cautivos, vengo prácticamente a apoyar a las personas que están separadas, a las personas que están fuera, ayudar a aquellos que necesitan ayuda. Ahí empezamos a ver que su programa es un programa de misericordia, un programa de apoyo, un programa de amor, porque esa es parte de la misericordia, el programa de amor. Y en el tercer capítulo vimos a quién realmente va dirigido, y por eso es que le llaman el Evangelio de los pobres también, porque Jesús, con sus actuaciones, con su forma de ser, con sus acciones, prácticamente nos va diciendo a quiénes viene Él a ayudar. Bien, Jesús viene para ayudar a los pobres. Ellos eran para Él, como hasta cierto punto decirlo así, los preferidos. ¿Por qué? Porque son los que necesitan ayuda. Los que estaban enfermos, los que eran pecadores, los que estaban excluidos de la sociedad. Recordemos que en la sociedad en los tiempos de Jesús, ser viuda, ser huérfano, era un castigo de Dios para los judíos y estaban abandonados, estaban marginados. Así como también vemos que habían cobradores de impuestos, prostitutas, a esa gente que necesitaba auxiliar, es a la que Jesús viene a apoyar. Para ellos trae las buenas nuevas, el Evangelio. Nuestro objetivo. En nuestro objetivo nosotros vemos acá un rostro. ¿Quién es el rostro? Es el rostro de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros podemos ver ahí la configuración de ese rostro, que es el rostro de Dios también. Porque Jesús lo dijo, quien me conoce a mí, se lo dijo al discípulo, quien me conoce a mí,
conoce al Padre. Cuando le preguntaron a él, ¿cómo vamos a hacer para conocer al Padre? Él les contesta, quien me conoce a mí, conoce al Padre. Entonces, ¿qué es lo que hace Jesús? ¿O qué es lo que viene a hacer Jesús? ¿Qué es el objetivo? Vamos nosotros entonces a descubrir el rostro que Jesús nos presenta de Dios como Padre misericordioso, el Padre que nos ama, el Padre que nos quiere, el Padre que vino a crearnos por amor. Ahí es donde nosotros vamos a estar, con ese Jesús misericordioso que estamos acá. Entonces tenemos acá la palabra en nuestra Biblia y quería pedirle a alguien si puede hacerme el favor de leer la palabra. Que se encuentra en Lucas 6, versículos 35 y 36. Lucas 6, versículo 35 al 36. Por el contrario, amen a sus enemigos, hagan el bien y presten sin esperar nada a cambio. Así será su recompensa y serán hijos del Altísimo, que es generoso con ingratos y malvados. Sean compasivos como es compasivo el Padre de ustedes. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Te alabamos, Señor. Gracias. Muchas gracias, Raquel. Gracias a Entonces, usted. gracias. Entonces, aquí vemos prácticamente un contexto de este evangelio. Estos versículos o esta parte la encontramos en el evangelio dentro de lo que Jesús predica en el Sermón del Monte. Ahí en el Sermón del Monte Jesús nos da varios puntos, varias cosas que nosotros debemos de ir cumpliendo. Ahí es donde él dice que serán benditos los pobres, benditos los que sufren a causa de seguirlo a él. Y empieza a decir cómo debe también comportarse la gente. Y llega a este punto que le llaman el amor al enemigo, o el amor ama a tus enemigos. Entonces ahí es donde Jesús empieza a decir, amen también a sus enemigos, que nosotros a veces lo vemos que es una cosa muy difícil, algo que está fuera de nuestro alcance, pero eso es hagan el bien, no esperen nada a cambio. Eso es lo que nos está llamando. Él nos llama ahí a que nosotros seamos misericordiosos como el Padre es misericordioso. Hay otras versiones de la Biblia como la que nos acaban de leer, que dice, sean compasivos, como el Padre es compasivo con ustedes. O también nosotros podemos escuchar, sean perfectos, como el Padre es perfecto. A eso es a lo que nos está llamando entonces ser misericordiosos. A eso es lo que nos está llamando la palabra el día de hoy. Y la vamos a ir estudiando en parte. Vamos a ver qué es misericordia, principalmente el Evangelio de la Misericordia. ¿Qué es misericordia? En nuestro manual nos dice que misericordia viene del latín misere, que significa miseria o necesidad, y cor o cordis, que significa corazón y guía a los demás. Entonces, la misericordia es esa capacidad de sentir esa compasión por las demás personas. Vamos a ver ahorita un video de Papa Francisco con el cual nosotros vamos a entender mejor, porque lo vamos a dejar que él nos explique bien qué es la misericordia. Queridos amigos y amigas de Manos Abiertas, están reunidos en este encuentro nacional que tiene como tema
Misericordia, un viaje del corazón a las manos. Cuando tomamos dos textos del Evangelio, cuando el buen samaritano encuentra a ese hombre en el camino, dice el Evangelio que siente compasión en el corazón. Y después se bajó del caballo, lo tocó, lo curó. La compasión del corazón lo llevó a hacer un trabajo con sus manos. Otra escena del Evangelio nos habla de Jesús en la puerta de la ciudad de Naín, que ve salir ese cortejo fúnebre de un joven hijo de la madre viuda y la madre atrás. Y sintió compasión por esa madre sola. Se acercó, le dijo, no llores, y empezaron a actuar sus manos. Pues tocó el cajón, dijo, joven, levántate. Un viaje del corazón a las manos. Así es Jesús, así nos enseña el Evangelio. A hacer, pero desde el corazón. El corazón, sea el del buen samaritano como el de Jesús, fue tocado por la miseria que vio allí, la miseria de esa madre viuda que vio Jesús, esa miseria de dolor y la miseria de ese pobre hombre apaleado que vio el samaritano. El corazón se junta con la miseria del otro y eso es misericordia. Cuando la miseria del otro entra en mi corazón, siento misericordia, que no es lo mismo de tener lástima. La lástima es otro sentimiento. Yo puedo tener lástima frente a un animal herido o a una situación, pero misericordia es otro sentimiento. Es cuando la miseria del otro o una situación de dolor o de miseria se me metió en el corazón y yo permití que esa situación tocara mi corazón. Yo diría es el viaje de ida. El viaje de la miseria al corazón. Y este es el camino. No hay misericordia si no se parte del corazón. Un corazón herido por la miseria del otro. Por una situación dolorosa del otro. Un corazón que se deja herir. Es distinto tener buenos sentimientos. Eso no es misericordia. Son buenos sentimientos. Es distinto hacer filantropía con las manos. Eso no es misericordia. Es bueno, no es malo hacer filantropía, pero no es misericordia, es otra cosa. Misericordia es ese viaje de ida desde la miseria a mi corazón, asumida por mi corazón, que conmueve mi corazón. Y que a veces lo conmueve de tal manera que el corazón es como una brújula en el Polo Norte.
no sabe dónde está parado por eso que está sintiendo. Claro, alguno de ustedes me puede preguntar, Padre, ¿cómo se tiene misericordia y no lástima? Bueno, primero hay que pedir la gracia de tener misericordia, es una gracia. Se la tienen que pedir al Señor. Pero el único camino para tener la misericordia es a través del propio pecado reconocido por uno y perdonado por el Señor. A través del pecado reconocido y perdonado. Solo se puede ser misericordioso si uno se siente realmente misericordiado por el Señor. Si no, no podés ser misericordioso. Si vos sentís que tu pecado es asumido, perdonado, olvidado por Dios, sos misericordiado. Y desde ese ser misericordiado podrás ser misericordioso. Si la misericordia no parte de tu corazón así, no es misericordia. Y aquí empieza el viaje de vuelta. Si el viaje de ida fue dejarme herir el corazón por la miseria de los demás, el viaje estable en mi corazón es reconocer mi pecado, mi miseria, mi bajeza y sentirme perdonado y misericordiado por el Señor. Ahora empieza el viaje de vuelta del corazón hacia las manos. Y así el camino va desde mi miseria misericordiada a la miseria del otro. Desde mi miseria amada por Dios al amor de la miseria del otro. Desde mi miseria amada en mi corazón a la expresión con mis manos. Y eso es misericordia. Misericordia es un viaje del corazón a las manos. ¿Qué hago? ¿Abro las manos o el corazón? Las dos cosas. Dejate herir el corazón por la miseria, por la de los otros y por las tuyas. Dejate misericordiar y empecé el viaje de vuelta y con tus manos misericordia a los demás, derrochando misericordia y amor. Que Dios los bendiga. Muy bien. Creo que con lo que hemos escuchado, básicamente hemos comprendido en palabras de Papa Francisco realmente qué es la misericordia. Y entonces empezamos a ver nuestro manual, nuestro primer punto, que dice que la misericordia como proyecto del camino de Jesús. Jesús en su tiempo, después de que fue bautizado, estuvo sus 40 días en el desierto y empieza con su misión, empieza en Galilea. Pero también él llega a un punto en que llega a su ciudad natal, que es Nazaret. Entra en la sinagoga o va a la sinagoga, le piden que haga la lectura, le dan el rollo de Isaías, lo abre, encuentra el capítulo
61 y se lo lee a los presentes en la sinagoga. Nosotros este pasaje también lo encontramos en Lucas 4:18 y nos dice: el Espíritu del Señor está sobre mí. Él me ha ungido para anunciar a los pobres las buenas nuevas. Me ha enviado a proclamar la liberación de los cautivos y la vista a los ciegos, dar libertad a los oprimidos y proclamar un año de gracia del Señor. Ahí termina Lucas la parte que lee Jesús en el rollo del libro de Isaías. ¿Por qué se detiene ahí Lucas? Lucas se detiene en proclamar el año de la gracia, se detiene en la gracia. La gracia es un don, algo que el Señor nos da. La gracia siempre nos la ha dado Dios, siempre ha estado con nosotros y siempre nos la ha repartido. La gracia básicamente para Lucas está en la liberación. En griego, libertad es apis y significa liberación y hace referencia al año de jubileo que se encuentra en el Levítico en el capítulo 25. Lucas se detiene en la gracia porque para él esa gracia es la expresión de la misericordia de Dios. Por eso es que Lucas se detiene en la gracia, porque ahí en el versículo 2, el siguiente párrafo dice: un día de la venganza de Dios. Entonces ahí estamos cayendo a aquel Dios que es vengativo, aquel Dios que es castigador. No, y eso no es el punto real, sino que por eso es que Lucas dice: no, detengámonos acá. En Levíticos 25, nosotros cuando leemos Levítico 25, ¿qué es lo que sucede en este momento? Que Moisés recibe de parte de Dios los mandamientos y en ese monte Sinaí también él recibe el mandato del año del jubileo. El año del jubileo era cada 50 años y en ese año, ¿qué era lo que sucedía? ¿Qué es lo que nos dice? Liberación de esclavos, deudas canceladas, devolución de tierras. O sea, todo lo que nosotros teníamos era perdonado. Aquellos que tenían esclavos deberían, en ese año del año del jubileo, los debía de liberar. Aquellos que tenían deudas, los que eran los acreedores de las deudas, les perdonaban sus deudas. Y aquellos que tenían tierras que eran de otras personas que se las habían dado para que las usaran ellos, porque ellos no podían trabajarlas y en eso recibían ellos dinero, también ellos recibían ese tipo de deuda, les eran devueltas sus tierras. Entonces el año del jubileo es el año de la justicia y la misericordia liberadora de Dios. Y eso es lo que nos quiere dar a entender a nosotros Lucas cuando termina en el año de la gracia y de la libertad de los oprimidos, que nos quiere liberar, nos quiere dar esa libertad. Aquí Jesús empieza a guiarse y les dice: yo voy a empezar por el principio de la misericordia. Pero ¿a quién va dirigida esta? A los pobres. Los pobres son los destinatarios, como ya lo vimos en el capítulo anterior. Los pobres son todas aquellas personas que están excluidas, aquellos que enfermos, viudas, huérfanos, todos aquellos que están fuera de lo que consideraban muchas veces la sociedad. A ellos es a los que se los tenían que dar. Pobres en hebreo son los sanaví y son todas las personas de estrato social bajo y marginados, enfermos, viudas, en fin, todos aquellos que eran marginados. Entonces Jesús nos muestra aquí la verdadera meta.
Y es lo que leímos en la palabra, en Lucas 6:36. Sean misericordiosos como el Padre es misericordioso. El Padre es misericordioso y nosotros debemos de llegar al Padre. Pero para llegar al Padre tenemos que ir siendo igual que Jesús, y Jesús es igual al Padre. Entonces, eso quiere decir de que nosotros debemos de ser misericordiosos, por eso nos dice también de que debemos de ser perfectos, como en otras traducciones, perfectos como el Padre es perfecto, o podemos decir que seamos compasivos, como el Padre es compasivo con nosotros. Pues debemos de considerar ese punto para que nosotros podamos llegar al punto de ser misericordiosos. La misericordia, señal de nuestros caminos. Miren, la misericordia en sí, el camino, como todos los caminos que transitamos, tienen señales de tránsito que nos indica cuánto distancia falta para llegar a un punto. Vemos dónde hay curvas, dónde debemos detenernos, en fin, hay muchas señales de tránsito que nosotros vemos. Algo así es lo que nos dice que la misericordia nos va señalando todos esos caminos. En el Evangelio de Lucas, de la parte 9, del 9:51, cuando Jesús dice que empieza su caminar hacia Jerusalén, 7 de las parábolas de las 8 parábolas que él tiene ahí, hablan de la misericordia. Y ahí entonces él nos va enseñando, Jesús con sus palabras, con sus gestos, con toda su persona, nos va revelando esa misericordia de Dios. A lo largo del camino que Jesús hace a Jerusalén, Lucas nos quiere enseñar cuál es el camino que nos lleva al Padre, hacia dónde vamos. Y Jesús nos lo ha dicho todo el tiempo, el camino que yo soy el camino, la verdad y la vida. Él es el camino. Tenemos que imitarlo nosotros para llegar a ese camino, para llegar a la meta final, a estar con el Padre. Eso lo vemos en Apocalipsis cuando nos dicen que cuando Dios todo el tiempo nos dice, llegarán al encuentro con el Padre, donde vamos a estar con el Padre. ¿Qué significa ese viaje? Ese camino es hacia el interior de nuestro corazón, como lo escuchamos que lo decía Papa Francisco, cuando vemos ese dolor ajeno, cuando vemos nosotros ese dolor y toca nuestro corazón, ese es el camino que nosotros vamos llevando. O sea, significa que es un viaje hacia el interior de nosotros mismos, un viaje hacia donde nosotros estamos. No se trata simplemente de un camino que podemos nosotros apreciar y ver y que nos lleva de un punto a otro, sino que se trata de un camino sanador, un camino en el que nosotros también nos vamos sanando. Porque nosotros, como escuchamos, dice, nos debemos de sentir misericordiados, dice el Papa. Debemos de sentir misericordiados, perdonados, como que Dios hubiera olvidado esas ofensas que nosotros hicimos contra Él. Entonces, eso nos va sanando a nosotros en el camino. Eso nos va a nosotros dando ese toque que nosotros vamos llevando y que vamos mejorando cada vez. Pero ojo, esa misericordia solo vale si es gratuita, si no es interesada. Esa misericordia que nosotros tenemos ahí no debe de ser porque nosotros pensemos, si hacemos el bien, nosotros nos vamos a salvar. No es así la misericordia, porque ahí ya le estamos poniendo nosotros algo extra, algo de interés. Cuando Jesús manda a sus discípulos y a los 72 a predicar, adelántense a los pueblos, llévenles la buena nueva, les dice también, curen enfermos, sanen
echen demonios en mi nombre, pero no cobren, no vayan a cobrar, porque lo que les ha sido dado gratis, gratis lo deben de dar, parafaseando lo que dice la Biblia, ¿verdad? Entonces nosotros debemos de hacer eso. Entonces llegamos que la meta a la que nos está llamando Jesús, al final del camino, es a que nosotros nos unamos al Padre, como todo el tiempo nos lo ha dicho. Pero para unirnos al Padre, nosotros también debemos de hacer lo que Jesús hizo en todo el camino. Y aquí están las señales que Él nos ha estado dando. Todas las señales están en su palabra, en los evangelios. Ahí encontramos todas las cosas que nosotros debemos de hacer para ser misericordiosos, como es el Padre, para llegar a ser perfectos como es el Padre. Es el camino para llegar al final de los tiempos a estar en la presencia del Padre. Si nosotros no lo hacemos de esa manera, no vamos a llegar a la presencia del Padre. Los heridos del camino. Cuando hablamos de los heridos del camino, estamos hablando, vamos a hacer referencia a la parábola del buen samaritano. La parábola del buen samaritano que está en Lucas 10, 29 en adelante, empieza principalmente con esta pregunta que tenemos a un lado que dice, ¿quién es el prójimo? Si podemos recordar nosotros un poco de la parábola, los fariseos le preguntan a Jesús que cuál es el principal mandamiento. Jesús les responde con otra pregunta. El fariseo le dice que según la religión, o sea, según la ley, deben ellos es amar a Dios sobre todas las cosas. Y entonces, como Jesús le responde que está bien su respuesta y que debe de hacerlo, entonces viene y él tanteándole a Jesús le pregunta, ¿y quién es mi prójimo? En el momento en que le pregunta, ¿y quién es mi prójimo? ¿Qué es lo que hace? Entonces inicia con la parábola del buen samaritano. Empieza y dice, un hombre bajaba por el camino de Jerusalén a Jericó. Si ustedes se dan cuenta, Lucas empieza y ve la vida como un camino que hay que recorrer. Empieza en un lugar, en este caso, él lo pone en Jerusalén y va para Jericó. Tiene un principio, tiene un lugar a donde llegar, un final. Pero en el intermedio de ese camino pueden suceder muchas cosas. Hay muchas necesidades. Y eso es lo que le pasa al judío que va en ese camino. Y es asaltado, golpeado, y según los textos dice, y estaba medio muerto a la orilla del camino. Estaba medio muerto. En ese momento también nos dice que pasan en un sacerdote, lo rodea y sigue de largo. Pasa un levita, que eran los que hacían los ritos en el templo, también pasa de largo. No es que estas personas fueran malas, al contrario. De acuerdo con los principios y las ideas de los judíos de ese tiempo, tanto el sacerdote como el levita eran unas personas que andaban en ley, que cumplían las cosas de la ley, cumplían todos los preceptos que estaban escritos según ellos. Entonces no eran unas personas malas. Pero ¿qué es lo que sucede en este caso? ¿Por qué se hacen a un lado? Recuerden que también para los judíos la sangre, tocar sangre, era ser impuro. Y ellos posiblemente iban a otro lugar, iban al templo, iban a algún
lugar, ellos, y si tocaban esa sangre iban a estar impuros y para purificarse tenían que cumplir con ciertos ritos. Y por eso es de que ellos pasan de largo. ¿Por qué son indiferentes? Ellos al final son indiferentes con esa persona que está tirada ahí porque ellos quieren cumplir con las leyes, con las reglas, con los mandamientos de los hombres. No se dan cuenta en el prójimo en ese momento. Entonces, si caminar juntos es lo mismo que un sínodo, caminar juntos es acompañarse, es estar ahí, pasar de largo con los que están con problemas, con los que están, como dice ahí, tirados en la banqueta de la vida. Es ser indiferentes. Es no tocarse el corazón. Pero ¿qué es lo que llega después? Pasa un samaritano y siente compasión. Mira, ese samaritano para los judíos era una persona mala. Acuérdense que ellos, los samaritanos, pues en ese tiempo era un grupo de personas que se habían alejado de la religión, que se habían casado con mujeres de otras tribus, diríamos así, de otras creencias, tenían ídolos, los adoraban y por eso para ellos eran malos, eran enemigos, eran desconocidos. Entonces, pero el samaritano cuando pasa dice que sintió compasión de la persona que estaba ahí. Estaba moribunda, estaba dolorida, con necesidad, pero a él le llegó al corazón, él sintió ese dolor. Pobre muchacho, pobre señor, lo voy a ayudar. Le tiende la mano, lo cura, lo venda, lo sube a su cabalgadura, a su caballo, lo lleva a una posada, lo termina de curar, le deja dinero al posadero para que lo cuide 2 días más. Y todavía le dice, si te debo algo más, a mi regreso te lo pago. Entonces, lo que Jesús le está tratando de decir aquí al fariseo es de que no hay que preguntarse quién es el prójimo. La pregunta está equivocada. ¿Quién es mi prójimo? Está equivocada. Sino que tienen que decirse de quién me tengo que hacer yo prójimo. Esa es la pregunta que nosotros debemos de hacernos actualmente. Porque esta es la enseñanza que nos da lo del buen samaritano. ¿De quién tengo yo que hacerme prójimo? ¿O con quién me tengo que acercar? Y eso es lo que nosotros entonces debemos de ver. Debemos dejarnos llevar por el llamado que sentimos en nosotros, en ti. Debemos de dejarnos llamar por eso que nosotros sentimos en nuestro corazón y hacernos prójimo o próximo de aquel que nos necesita. Ese es el punto central de la misericordia. Sentir el dolor del hermano y ayudarlo, acercarnos a él. Pasamos a ver lo que es un camino con vuelta. Un camino con vuelta. Aquí vamos a ver lo que es la parábola del hijo pródigo, que se encuentra en Lucas 15, del 11 al 32. Que de acuerdo al Papa Francisco y a varios teólogos después han dado por llamarle mejor la parábola del Padre Misericordioso. Es la parábola que nos enseña algo. ¿De qué realmente se trata esta parábola? En la parábola tenemos 3 personajes. Tenemos al Padre, que representa a Dios. Tenemos al Hijo Mayor, que podríamos decir que representa a los fariseos o a los que se llama a los cumplidores de la ley. Y tenemos al Hijo Menor, que representa a todos aquellos pecadores, tales como nosotros, pecadores,
Entonces, ¿qué es lo que vemos acá? Es una experiencia de un camino equivocado. Un camino que por razones diversas, el hijo lo que exige son sus bienes materiales. El hijo pone la mirada en esos bienes materiales que tiene el padre. Cree que esos bienes materiales le van a dar la felicidad y se los exige al padre. De acuerdo con las leyes, el padre podía dárselos, pero el padre todavía con el amor que él tiene, le entrega esos bienes al hijo. El hijo lo que estaba tratando es de buscar supuestamente su felicidad. Se va, como sabemos en la parábola nos dice que se va de fiesta, bebe, come, anda con amigos, es aquel que entra, yo invito a todos y despalparra todo su dinero. O sea, toma un camino de desastre y perdición. Llega al punto en que ese camino de desastre y perdición lo hace caer a lo más bajo. Cuando se le acaba la plata, los amigos que él creía que eran sus amigos desaparecen. Y él tiene que irse a trabajar. En la parábola nos dice que se va a cuidar cerdos. ¿Por qué le dice que se va a cuidar cerdos? Porque los cerdos eran para los israelitas unos animales impuros. Y él quería incluso comer la comida que tenían esos cerdos. Cae a lo más bajo, pierde toda su dignidad. Y estando en esa situación difícil, él toma conciencia. Empieza a pensar y toma esa conciencia de que por qué le pasó todo eso. Y en ese momento viene y se arrepiente. De acuerdo con la parábola nos dice de que él básicamente lo que piensa es de que los mozos, trabajadores de su padre, tienen comida y él está sufriendo en ese lugar donde no le dan nada con qué alimentarse. Tal vez, dice él, si regreso y me recibe como un mozo. Entonces, ¿qué es lo que sucede dentro de su corazón en el momento que él se arrepiente de los pecados que ha cometido? Se convierte. Nosotros debemos de tomar conciencia de nuestros pecados, pero no basta con que nos tomemos conciencia. Tenemos que arrepentirnos y con el arrepentimiento llegará la conversión. Cuando se convierte es cuando toma la decisión de regresar al Padre. Decide el camino de regreso al Padre. Y es cuando él regresa al Padre. ¿Y qué es lo que recibe él del Padre en ese momento? Él va pensando que va a ser un mozo, que lo reciban como un criado, porque él no merece nada. Pero ¿qué es lo que sucede? Ahí está el Padre. Así es como nos lo pinta Jesús. Ahí está el Padre, esperándolo, ansioso. Él estaba todo el tiempo viendo a ver cuándo iba a aparecer el pecador que se arrepiente y que regresa. ¿Y qué es lo que hace el Padre cuando llega a ese hijo perdido? Lo abraza, lo besa, le pone ropa, le da una túnica, le da un anillo, le devuelve la dignidad. Eso es lo que nosotros esperamos que haga el Padre cuando nosotros regresemos a su casa, cuando regresemos a la casa del Padre. Esa casa que nos mencionan en el Apocalipsis. Cuando estemos en la presencia de Dios, cuando nosotros lleguemos con conciencia, con arrepentimiento, con conversión y tomemos en serio ese camino de regreso, a eso vamos a llegar. ¿Por qué? Porque hay fiesta. Pues hace fiesta porque eso es lo que nosotros queremos. Un té, por favor.
Un corazón que se aparta del camino. Manzana canela. Canela. Por Manzana favor. canela. Perdón. Un corazón que se aparta del camino. ¿Qué es lo que nosotros aquí queremos ver? Nosotros vimos en el punto 2. Nosotros vimos en el punto 2 de que de este tema 4, que para que haya misericordia solo se vale si es gratuita, que no sea interesada. Entonces, ¿cuál es la actitud del hijo mayor cuando se da cuenta en la parábola del hijo pródigo? ¿Qué es lo que sucede? ¿Cuál es la conducta del hijo mayor? Viene, se entera, le pregunta a un criado, ¿y qué está pasando ahí? Y le dice, es tu hermano, es tu hermano que ha regresado y tu padre ha hecho fiesta, ha matado un becerro gordo y ahí está. Y el hijo no quiere entrar, no quiere entrar. Se queda parado, el padre llega a traer al hijo mayor, pero ¿qué es lo que recibe? Pues un reproche del hijo mayor al padre. Esto es lo que él nos da, es un reproche que le dice. ¿Por qué es un reproche? Le dice, ese hijo tuyo, por ahí empieza. ¿Qué es lo que sucede ahí? Desconoce que el otro sea su hermano. No le parece que el otro sea su hermano. Quiere desconocer al hermano, al que estaba perdido por allá. Por eso es que el padre le dice, es tu hermano que ha regresado. Pero él le dice, ese hijo tuyo. No quiere estar con el hermano. Al mismo tiempo, se enoja y no quiso entrar. Ahí estamos. ¿Qué era lo que había dentro de la casa? Fiesta. Dentro de la casa había una fiesta. ¿Qué es lo que nos dice Jesús? Va a haber fiesta en el cielo por un pecador que se arrepienta. Entonces, el hijo mayor en su conducta de reproche se niega, no quiere entrar a la fiesta en el cielo. A él le parece que esa fiesta en el cielo no es para él porque no se han cumplido las cosas que están en la tierra. A él también le parece que los bienes materiales son los que cuentan, no los bienes espirituales. Entonces, por eso se enoja y no quiere entrar. Y le contesta al padre, por años te he servido sin haber desobedecido. O sea, le está reprochando al padre, yo hice todo, yo estuve aquí contigo, pero tú nunca me diste nada. Entonces, él está en un camino de cumplimiento sin alegría. Él lo que quiere es nada más cumplimiento, que es un cumple y miento, cumplo y miento. O sea, no siente esa felicidad, no siente esa atracción que tiene él hacia, para dar esa alegría. En su interior, en realidad, él solo había obrado porque tenía intereses. Si yo le sirvo a mi padre, me van a quedar todos los terrenos. Si yo le sirvo a mi padre, voy a tener el dinero. Si sirvo a mi padre, cuando él muera, pues yo voy a ser el dueño de todo. O sea, él estaba ahí por interés, no por amor. No se había dado cuenta de eso. Y él, más que todo, no se queja porque no recibió amor, sino que porque no recibió una recompensa. A mí nunca me has dado un cabrito para hacer fiesta con mis amigos, le dice. O sea, le está reclamando al padre, vimos ahí el reproche al padre, le está reclamando al padre, cosa que muchas veces nosotros sin darnos cuenta lo hacemos cuando le reprochamos a Dios. ¿Por qué a mí me pasa esto? ¿Por qué yo tengo que estar sufriendo? ¿Por qué yo estoy enfermo? Eso es lo que muchas veces nosotros hacemos y no miramos que muchas veces las cosas que nos da el Señor son para que nosotros aprendamos. A mí me pasó esto porque el Señor no me quiere. O como hacían en ese tiempo, también tenemos el ciego que estaba sentado
en el camino y le preguntan a Jesús, ¿y este que está ciego, quién pecó, él o sus padres? Y él le contesta a Jesús, ninguno de los dos ha pecado, sino que él está así para que vean la gloria de Dios. Entonces, todas las cosas que nos pasan, que nos suceden, muchas veces son para que nosotros podamos entender de que vamos a recibir algo mucho más grande. Y por eso, el camino de la misericordia es un camino abierto, un camino ancho, en donde todos podemos entrar. Todos somos hijos pródigos, todos hasta cierto punto somos pecadores, todos nos hemos portado mal. Hemos hecho a veces cosas malas, pero el camino ahí está. Es que nosotros tengamos ese arrepentimiento, que nosotros tengamos esa conversión. Y como vemos en la figura, ahí está el camino que va dirigido a quién, al corazón de quien nos amó primero. ¿Por qué creó Dios al hombre? Por amor. Así nos lo enseñan. Dios creó al hombre porque lo amaba. O como dice el Salmo, tanto amó Dios al hombre que lo hizo inferior a los ángeles. Entonces nosotros también debemos de tomar en cuenta que el amor de Dios, Dios creó todas las cosas para nosotros, creó al hombre con amor, le dio la potestad para que tuviera dominio sobre todo, pero al mismo tiempo le dio la libertad para que escogiera el buen camino. Acuérdense cuando vimos en el curso de antropología la libertad. ¿Qué es la libertad? Es hacer el bien. Entre más nosotros hacemos el bien, somos más libres. Y entre más pecamos, somos más esclavos de ese pecado. Entonces, ahí tenemos el camino que nosotros debemos de recorrer. Muy bien. Entonces, yo quisiera que alguien nos pudiera hacer la oración de la misericordia, la oración que nosotros, esta oración que pusimos acá es una oración que se dio en el año 2015, 2016, en la cual fue el año del jubileo y el Padre lo declaró como el año de la misericordia. Y está esta oración que ellos nos dieron. Quisiera que alguien nos hiciera el favor de realizarla. Susana, veo que tiene levantada la mano, por favor. Así es. Un momentito. Señor Jesucristo, tú nos has enseñado a ser misericordiosos como el Padre del cielo, y nos has dicho que quien te ve, lo ve también a él. Muéstranos tu rostro y obtendremos la salvación. Tu mirada llena de amor liberó a Zaqueo y a Mateo de la esclavitud del dinero, a la adúltera y a Magdalena del buscar la felicidad solamente en la criatura. Hizo llorar a Pedro luego de la traición y aseguró el paraíso al ladrón arrepentido. Haz que cada uno de nosotros escuche como propia la palabra que le dijiste a la samaritana, si conocieras el don de Dios. Tú eres el rostro visible del Padre invisible, del Dios que manifiesta su omnipotencia, sobre todo con el perdón y la misericordia. Haz que en el mundo la iglesia sea el rostro visible de ti, su Señor y resucitado glorioso. Tú has querido que también tus ministros fueran revestidos de debilidad, para que sientan sincera compasión por los que se encuentran en la ignorancia o en el error. Haz que quien se acerque a cada uno de ellos se sienta esperado, amado y perdonado por Dios.
Manda tu espíritu y conságranos a todos con su unción, para que el jubileo de la misericordia sea un año de gracia del Señor y tu iglesia pueda con renovado entusiasmo llevar la buena nueva a los pobres, proclamar la libertad a los prisioneros y oprimidos y restituir la vista a los ciegos. Lo pedimos por intercesión de María, Madre de Misericordia, a ti que vives y reinas con el Padre y el Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Muchas gracias, Susana. Y entonces recibamos nosotros una bendición de nuestro Señor de la Misericordia. Y con esto nosotros vamos a dar por finalizada nuestra plática del día de hoy.